con el que cerramos el tema de la sociología de las profesiones, pues nos encamina, como les mencionaba, casi en forma inevitable a uno de los fundadores de la sociología. En este caso es Emile Durkheim, con el que, pues, si terminaron la lectura de Urteaga, pues tuvieron un cierto acercamiento. Y bueno, ya desde aquella época, la de Durkheim, finales del siglo XIX, inicios del XX, en sus lecciones de sociología y en la división social del trabajo, pues señaló, un tanto asombrado, el hecho de que hubiera una escasa o nula presencia de una ética profesional en las funciones económicas de su sociedad, ¿no? Un hecho que estimaba significativamente peligroso, puesto que lo económico no consiste en meras actividades secundarias relegadas a las clases inferiores, sino el centro dinámico de la sociedad moderna, con una importancia tal como para hacer retroceder a las funciones administrativas, militares, religiosas e incluso a las científicas, si éstas pues no sirven a sus fines. Tal hecho, que es todavía un fenómeno que prevalece, tendría que llevarnos a reflexionar sobre este estado preocupante en el que la moralidad profesional parece no interesar a la opinión pública, llamémosle una decadencia moral. Sobre todo porque en la práctica las reglas deontológicas y las posibles sanciones se generan e implican dentro de cada grupo ocupacional. Normalmente no afectan a la conciencia común, a menos que se trate de fallas graves que repercuten en la sociedad, desde luego, ¿no? Más allá de la opinión pública, lo que es inquietante es que las profesiones ligadas a las actividades económicas pues tengan una vida asociativa tan escasa. Y dado que la moralidad es siempre una obra de un grupo y solo puede funcionar si éste la protege con su autoridad, pues se ve bastante improbable que sus acciones asociativas pues estén en condiciones de tener ascendencia sobre sus miembros, ¿no? Y desarrollar un mayor número de reglas que les sean propias. Desde luego, no es el caso de las organizaciones que están cuestionadas en torno a una ética particular de trabajo, que efectivamente promueven relaciones más cercanas e intercambios de ideas y sentimientos más frecuentes. Cuando se llega a adoptar una mayor disciplina moral, se puede proporcionar pues, mayor estabilidad y una organización que ponga más cosas a disposición de todos. Para Durkheim, estas condiciones las cumplen un cierto número de profesiones, pero muy especialmente aquellas más o menos conectadas con las actividades del Estado. En la actualidad, la archivística, al menos la archivística nacional, pues es una profesión que más que estar conectada, está atravesada, yo diría, confeccionada por el aparato administrativo estatal. Pero algo muy distinto ocurre en la vida cotidiana, pues de los que trabajan en la industria o el comercio, ¿no? Entre ellos, pues en realidad no hay una vida grupal como tal. Y si necesariamente existen contactos entre quienes comparten este tipo de funciones, pues estos son irregulares, ¿no? Y dependen un tanto del azar y son estrictamente individuales. Por ello, en el mundo de la economía financiera, pues no existen como tal órganos corporativos por encima de los miembros de la profesión, ¿no? Me refiero a órganos corporativos que sean capaces de mantener la unidad y sirvan como un repositorio pues, de las tradiciones y prácticas comunes del grupo. Tales cuerpos no existen porque al no haber vida en común, pues no puede surgir como tal una moral profesional. A lo sumo existen preceptos difusos que si se violan, pues no tienen sanciones propiamente. Desde luego existen discursos con muchas generalidades acerca de la lealtad y la moderación que deben presidir las relaciones entre el empleado y el patrón, entre el obrero y el gerente, entre los empresarios que compiten entre sí y a su vez entre estos y el público. Pero todos ellos no pasan de constituir opiniones retóricas sin reglamentación y control en su aplicación. Reitero esta apreciación. Me resulta muy perturbador el hecho de que en el mundo de los negocios y en general para el conjunto de la vida social, la ética ocupe un lugar tan insignificante en la conciencia profesional, lo cual significa llanamente que toda una esfera de la actividad colectiva está sustraída a la acción moderadora del deber.
Pero esto no significa que estemos condenando algunos sectores profesionales de la sociedad. Ni Durkheim ni otros autores pues han estado particularmente enfrentados al mundo de los negocios. O sea, no han visto a los empresarios como seres inmorales. Más bien los perciben como actores racionales que dentro de la ley, a veces con coadyuvancia de la ley, mejor dicho, y de las relaciones contractuales, persiguen su propio interés, aunque sin la disciplina moral que existe en otros ámbitos. Sin embargo, esa figura ya empezaba a quedar desfasada desde comienzos del siglo XX con el auge de la gran organización burocrática en los negocios, propia de una sociedad postindustrial, en la que obviamente cualquier reforma ética pues, estaba neutralizada de antemano. Cuando hago referencia a una sociedad postindustrial, o en general en cualquier otra clase, cuando se haga referencia a una sociedad postindustrial, para no confundirlos, solo tengan en mente que se trata de una conceptuación de la economía política que hace alusión a la transformación de la sociedad industrial que estaba basada en la economía de bienes, ¿no? Cuya principal infraestructura pues, es la industria de la transformación, como las maquilas, ¿no? O las industrias extractivas, como la minera, ¿no? Es decir, estamos hablando de los sectores primarios y secundarios. Una sociedad postindustrial, en cambio, pues se funda en una economía de servicios, no tanto de bienes de consumo. Y su principal infraestructura, pues, no es ya la industria del procesamiento, sino el desarrollo técnico a partir de las tecnologías de la información y la comunicación y la investigación científica, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier ciencia, sino de las llamadas tecnociencias, la nanotecnología, la biotecnología, la telemática, etcétera. Para ser más concretos, la sociedad de la información, pues es una sociedad postindustrial, ¿no? Para que quede mucho más claro. Bueno, a pesar de insistir en la falta de una conciencia ética en las actividades económicas actuales, creo que esta carencia ni siquiera es producto de las relaciones de explotación. Creo que digo, las relaciones de explotación era todo un tema en la época de Durkheim, ¿no? En el pensamiento socialista y anarquista del siglo XIX. Creo que más bien esta falta de una conciencia ética es resultado de una forzada división técnica del trabajo, ¿no? Y para contrarrestar esto, Durkheim considera pues, la construcción de una nueva moral cívica que sea independiente de la influencia de, por ejemplo, de algunas instituciones como la Iglesia Católica en su época, pero que esté sumamente vinculada con el Estado. Y esto es pues algo muy extraño, porque para disciplinas como la archivística o el derecho, pues la intervención del Estado resulta pues un tanto paradójico. Como ya lo dije, pues estas áreas, por lo menos en México, están de por sí muy vinculadas con la administración pública, por lo que sus códigos morales, sus lineamientos legales y su formación universitaria, pues ya se encuentran de por sí muy influidas por la estructura estatal. Como ya lo hemos visto, la presencia de los códigos hace que cada una de las profesiones pues, funcione como un cuerpo unitario, además de tener regulaciones cuyo cumplimiento en el ámbito oficial, por ejemplo, pues está vigilado por funcionarios jerárquicos o por tribunales, y fuera de él, pues por asociaciones como los los colegios profesionales, las asociaciones profesionales, que también resguardan la ética del propio grupo, o por lo menos eso es lo que anuncian que hacen. El aparente contrasentido de que el Estado controle a unas profesiones que ya de por sí están, pues, en su propio desarrollo está incluida esta ética operativa, ¿no? En su propio ámbito de actuación, pues esto se resuelve teóricamente una vez que se introducen algunas precisiones importantes respecto a la naturaleza del Estado, que ponen en cuestión o al menos relativizan la existencia de autonomía profesional para el grueso de los funcionarios, ¿no? Lógicamente, una primera condición para lograr la confianza en la profesionalidad del funcionario, pues es que éste observe una conducta ejemplar en la esfera pública, pero también en la privada, ¿sí? Que cultive esa cualidad de la vida social en la que la moralidad y el conocimiento son de suma importancia. Aquí también es importante remarcar que esta noción no es solo una crítica a la frivolidad de la vida ligera, ¿no? Sino que tomarse la vida en serio supondría también acceder a la realidad social con fundamentos
racionales, construidos sobre la base de conocimientos relevantes, que en este caso, pues estamos hablando de profesionales, así tendría que ser, o por lo menos eso se espera. A ver, para Durkheim, una vida seria, o tomar la vida en serio, pues es un componente básico de la profesionalidad del servidor público. Pero, con toda su importancia, no basta lograr el consentimiento consciente de los ciudadanos informados. Por ello, para lograr la confianza en los servidores públicos, él recomienda profundizar en una comunicación más eficiente y actuar con mayor transparencia informativa al dar cuentas de la gestión pública, un tópico que en la administración pública se denomina rendición de cuentas. En México, esto es regulado por el denominado principio de máxima publicidad, ¿no? Que es un postulado instituido por las democracias constitucionales contemporáneas, según el cual se determina la información necesaria que un ciudadano requiere para tomar decisiones sobre sus representantes, también sobre su propia vida, pero igualmente sobre algunas acciones que atañen a la vida de los demás. Y que sugiere el beneficio relativo de hacer públicas o no algunas acciones de gobierno. La Constitución Política en el artículo 6 establece algo muy tenue sobre este principio, pero en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se postula que la máxima publicidad consiste en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta, por supuesto, a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser, además, legítimas y estrictamente necesarias, pues, para una sociedad democrática como la nuestra, que en este caso las excepciones serían las denominada información clasificada, la información clasificada como confidencial y también clasificada como reservada. Son los dos escenarios principales que plantea la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora bien, puesto que el proceso de elaboración de la información documental pues requiere tiempo y no es comprensible para las masas de forma inmediata, pues se hace necesario recurrir a la circulación de símbolos, en la medida en que estos pueden representar de forma inteligible pues una verdad. De la misma forma en que los tótems de las sociedades primitivas pues suscitan una comunión de sentimientos. Entre esos símbolos se encuentran pues esquemas clasificatorios como los lenguajes documentales que nosotros manejamos, ¿no? Que utilizamos en la documentación institucional, ¿no? Tanto en la bibliotecología como en la archivística. Ahora, Durkheim refuta la idea de que los esquemas clasificatorios sean innatos o que surjan de la necesidad que tiene el individuo de comprender el mundo. Por el contrario, sostiene que no se puede naturalizar aquello que está provisto por la sociedad y más precisamente por las jerarquías existentes en la sociedad, ¿no? Los lenguajes documentales, por ejemplo, el cuadro general de clasificación archivística que ustedes utilizan y cualquier otro lenguaje artificial, pues provienen de la división social del conocimiento. Y cabría suponer que al ser las profesiones, las ocupaciones más vinculadas con el conocimiento y la abstracción como producto de la formación universitaria, pues la mayor parte de sus agentes tienen que haber experimentado una socialización temprana en sus habilidades cognitivas y lingüísticas, a las que difícilmente tienen acceso pues las demás trabajadores sociales, ¿no? Es decir, los que no son profesionales. Si esta hipótesis es cierta, pues la ética profesional tendría que ser reformulada atendiendo no solo a replantear el estatus del que gozamos los profesionales, sino a la necesidad de que los profesionales pues tomemos conciencia de la responsabilidad social que conlleva hacer accesible la información y el conocimiento, sobre todo los de carácter público. A ver, cuando hablo de que los profesionales gozamos de un estatus, pues esto es un tanto relativo, ¿no? La percepción y representación que se tiene de los profesionales, por ejemplo, a la hora de clasificarlos en las estadísticas oficiales, pues es diferente de país en país. Mientras los países anglosajones tienden a primar el nivel académico, en otros el criterio preponderante es el sector del empleo, y es de suponer que también del desempleo. En el caso de México, el estatus no lo determina tanto el grado académico, sino la cuestión del empleo, es decir,
qué puesto es el que ocupas. En otros países latinoamericanos, sí es el grado académico el criterio principal para ponderar la imagen de un profesional, esté empleado o no. Pero volvamos a Durkheim. Entonces, para él, pues toda clasificación implica pues un orden jerárquico, del cual pues ni el mundo sensible ni nuestra conciencia nos brinda pues un modelo natural. Las expresiones mismas de las que nos servimos para caracterizarlo autorizan a presumir que todas estas nociones lógicas pues en realidad tienen un origen extralógico. Por ejemplo, esta idea que tenemos en la política de la derecha o de la izquierda, pues no es una noción natural, son construcciones sociales. Lo mismo incluso los sistemas numéricos, ¿no? Todos estos, pues no son esquemas propiamente naturales, sino constructos sociales. Otra preocupación ética que suscita la teorización de Durkheim es hasta qué punto los profesionales en general pueden o deben controlar los conocimientos para que estos armonicen las representaciones colectivas a efecto de ser socialmente aceptados, ¿no? No se trata de un problema trivial, por lo que es importante introducir matices, ¿no? Ya que en ocasiones pues, se reprimen determinados conocimientos o se promueven otros. Esta reflexión sobre las representaciones colectivas y la construcción social de las clasificaciones es sin duda un importante aporte original a las ciencias sociales. A Durkheim se le reconoce como precursor de numerosas investigaciones contemporáneas que aplicaron al estudio de la infancia, la vejez, el suicidio, el género, la política, la ciencia, el currículum escolar y en general la vida cotidiana, ¿no? Además de los temas analizados por la Escuela de los Anales. También hay numerosos estudios que conciernen a las profesiones, como su imagen social o las relaciones entre médicos y pacientes, los docentes y los alumnos, ingenieros y técnicos, etcétera. Aunque en realidad muchos de ellos analizan las percepciones sociales más que las representaciones propiamente dichas. Ahora bien, con todo y este aroma progresista, debe decirse que Durkheim es de los clásicos de la sociología más cuestionado por los discursos feministas, dado su conservadurismo en temas como el divorcio o la división de roles en el hogar, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta su oposición a las escuelas religiosas que constituían un poderoso medio de sometimiento femenino. Por ejemplo, al analizar los rasgos de la familia monogámica contemporánea, pues Durkheim cuestiona la tesis de que la dominación masculina ha existido desde siempre y apuesta claramente por una sociedad en la que desaparezcan las desigualdades entre los hombres y las mujeres y en la que el nuevo estado social se implantará sobre una nueva moral social basada en la solidaridad, en los derechos y deberes individuales, los cuales pues exigirían que las desigualdades exteriores desaparezcan y que sean los méritos individuales los que estén en la base de la diferenciación social en las sociedades democráticas.